El 26 de diciembre aparecía en el Boletín Oficial del Estado algo que también nos parece sorprendente, que desde hoy mismo queremos criticar y contra lo que vamos a pelear y luchar desde el Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional y a nivel también regional. Se trata de una medida que hace que los cientos de emigrantes extremeños que tienen la necesidad de salir de su país en busca de lo que no encuentran el mismo en su región o en nuestro país, que van en busca de ese trabajo que no tienen en su país o en su región, se van a encontrar con la sorpresa de que si están más de 90 días fuera de Extremadura o fuera de España, no van a poder continuar con su tarjeta sanitaria. Es decir, cualquier extremeño que salga del país y esté fuera de él más de 90 días, cuando regrese se encontrará con la sorpresa de que no tiene médico y de que no tiene medicina. Es como decirle el mensaje: si te vas, no vuelvas, porque tendrás menos derechos que los que tenías cuando te fuiste. Nos parecía que el cobrarle en los hospitales, la farmacia, a los enfermos crónicos era la mayor desvergüenza que estaba o iba a cometer este Gobierno a nivel nacional, y esto nos parece realmente una vergüenza más, ¿no? El hacer que los emigrantes españoles, en este caso extremeños, que tengan necesidad de salir de su país, no puedan, cuando vuelvan, no puedan contar con su tarjeta sanitaria si han estado más de 90 días, nos parece sangrante y nos parece que debe ser combatido por todas las armas legales por un partido como el Partido Socialista, y así lo haremos en los próximos meses.